Querido Padre Celestial, queremos, Señor, agradecerte porque tú siempre estás en nuestro medio. En esta mañana pedimos tu compañía, tu Espíritu Santo, para poder tener el entendimiento de poder, Señor, estudiar tu palabra. Bendice a los presentes, bendice el mensaje. Sobre todo, Señor, danos la capacidad de poder analizar el estudio de hoy. Acompáñanos, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hoy seguimos, mis hermanos, avanzando con el estudio del libro de Apocalipsis, ya que la semana pasada nos introdujimos en el mensaje de este libro, ¿verdad? Vamos a recordar algo de lo que hemos estudiado. Cuando nosotros, mis hermanos, hemos leído Apocalipsis 1.1, hemos encontrado, digamos, que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. En otras palabras, digamos, cuando uno lee Apocalipsis, conoce al Señor. ¿Verdad? Conocen más a Cristo porque Apocalipsis nos habla de Él. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros tratamos de entender, digamos, Apocalipsis, hay que entenderlo que es un libro que nos muestra al Salvador. Y no de repente estar con ese mismo complejo de que Apocalipsis es muy difícil de entenderlo y que es un libro aterrador. No, mis hermanos, Apocalipsis significa revelación, ¿verdad? Revelar y sobre todo revelación acerca de Jesucristo. Y mis hermanos, cuando nosotros leemos, digamos, Apocalipsis, vamos a darnos cuenta, digamos, en un Apocalipsis 1.5, que nos habla, digamos, de la gracia de Cristo, porque dice claramente, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice, mis hermanos, que el Señor Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Encontramos ahí la gracia de Cristo. Entonces, hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro, digamos, de amor, un libro de gracia, un libro de salvación para su pueblo. Y eso Dios quiere revelarlo a su pueblo. Y ojo, hermanos, Apocalipsis, digamos, no es revelación para toda persona, sino para aquellos que están dispuestos a seguir al Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando Jesús estuvo en esta tierra, y le preguntaron pues, que por qué él enseñaba en parábolas, ¿verdad? Eh, entonces, según digamos el libro de Lucas, y Jesús dice para que los indoctos, digamos, no entiendan, ¿verdad? Si no entiende el pueblo, aquellos que estaban siguiéndolos, aquellos que estaban dispuestos a conocer al Señor. Y el libro de Apocalipsis fue escrito de esa manera, mis hermanos, de una manera simbólica, digamos, el 90% o el 95%, hermanos, es simbólico. ¿Y por qué Dios permitió, digamos, si iba a revelar algo, por qué permitió, digamos, que haya símbolos? Porque Dios quería, hermanos, que estas verdades entienda el pueblo. ¿Qué sería, hermanos, si hubiera escrito, digamos, de manera literal y hubiera llegado en las manos de ese entonces de los enemigos del pueblo de Dios? Esto sería destruido, ¿verdad? Dios quiso conservar las verdades de salvación para su pueblo, para que solamente el pueblo pueda entenderlo. El pueblo puede entenderlo. Bien, y es por eso menos que Lucas, ¿verdad? Lucas 8:10 menciona lo siguiente, vamos a leerlo para poder entender un poquito. Lucas 8:10 dice lo siguiente, miren. Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan, ¿verdad? Cuando Jesús enseñaba. Entonces, ese es el objetivo que tiene también, digamos, Apocalipsis. Digamos, de guardar, de proteger el mensaje para su pueblo, hermanos. Y el pueblo de Dios le dará una interpretación bíblica, ¿verdad? Un entendimiento bíblico. Y es por eso, hermanos, que, como digo, el Apocalipsis, hermanos, está escrito, digamos, bastantes símbolos. No es de una manera literal. Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, encontramos, digamos, ahí el ámbito profético, digamos, por ejemplo, la palabra bestia, ¿verdad? ¿Y qué significa, digamos,
bestia o bestias. ¿Qué significa? Si nosotros vamos al libro de Daniel, digamos, entendiendo un poquito, digamos, lo que es la simbología, si vamos a Daniel, capítulo 7, versículo 23, menciona lo siguiente, dice, y dijo así, la cuarta bestia será el cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos de toda la tierra, pero y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces entendemos nosotros que cuando encontramos, digamos, esta palabra, digamos, bestia o bestias, digamos, en el ámbito profético significa reino o reinos, ¿verdad? O rey. Entonces es necesario que nosotros entendamos eso. Entonces cuando nosotros entendemos, digamos, la simbología, vamos a entender el significado de lo que nos quiere decir. Por ejemplo, otra palabra más que encontramos ahí, digamos, es aguas. ¿Qué significa aguas? Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, dice lo siguiente, miren, y me dijo, también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, la Biblia misma me va a ayudar a mí a entender lo que la Biblia quiere decir. Entonces, es necesario que nosotros podamos entenderlo esto, ¿verdad? Ahora, digamos, de la palabra aguas, vamos a entender que son pueblos, ¿verdad? Como dice ahí, son pueblos. ¿Qué más son? Dice naciones y lenguas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos, digamos, el significado de cada palabra o de cada símbolo, vamos a poder, nosotros, digamos, entenderlo lo que el mensaje nos quiere decir. Entonces, no es nada complicado. La cuestión es reemplazar el significado por cada palabra que nosotros encontramos. Y de esa manera vamos a descubrir, mis hermanos, el mensaje de salvación que tiene para su pueblo, ¿verdad? El mensaje de salvación que tiene para su pueblo. Por ejemplo, digamos, en el ámbito profético, la palabra día, ¿verdad? La palabra día no es como nosotros, ¿verdad? Leemos literalmente, día de 24 horas. Si nosotros vamos al libro, digamos, de Ezequiel, vamos a nuestra Biblia, Ezequiel capítulo 4, el versículo 6, dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, dice, 4, 6, segunda vez, y llevarás, dice, la maldad de casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. O sea, en el ámbito profético, un día es un año. Entonces, así nosotros, digamos, cuando reemplacemos eso o estudiemos más adelante, vamos a entender lo que nos quiere decir, digamos, el mensaje profético que nosotros vamos a estudiar. Entonces, hermanos, es necesario que entendamos nosotros esto. Entonces, analizando un poco. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos Apocalipsis, digamos que es un libro profético, mencionen, mis hermanos, que es la revelación de Jesucristo. Entonces, cuando yo leo Apocalipsis, voy a leerlo con el objetivo de conocer a Jesucristo, no con otro objetivo, mis hermanos. Porque cuando leemos con el objetivo de encontrar cosas y condenar a alguien, entonces ahí estamos complicados, ¿verdad? Porque muchos queremos condenar quién es la bestia, quién es la marca de la bestia, quién es esto, quién es lo otro. No. Apocalipsis fue escrito con el objetivo que lo conozcamos al Señor, conozcamos su gracia y conozcamos su salvación. Claro, con ciertas advertencias que nosotros debemos tener en cuenta, ¿verdad? Pero la mayor objetivo, hermanos, que cuando yo lea este libro o cualquier ámbito profético es para ver mi salvación, para preocuparme cómo estoy yo en mi salvación, cómo me estoy relacionando con el Señor. Porque Apocalipsis menciona, ¿verdad? 1.5 habla de la gracia de Dios, del perdón de nuestros pecados. Y ojo, mis hermanos, Apocalipsis fue escrito, digamos, para las 7 iglesias, para las 7 iglesias. Y era, digamos, 7 iglesias literales, por eso que tiene doble aplicación, ¿verdad? Uno literal, otro simbólico, que es para la iglesia literal, digamos, que hubo en ese entonces, y para la iglesia, hermanos, digamos, en el transcurso del tiempo, desde el año 31 hasta la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Tiene un periodo de tiempo de la iglesia. Y sobre todo cuando estudiamos nosotros, entendimos también que a cada iglesia les acompañaba, ¿verdad? Una luz, una lámpara, ¿verdad? Que, digamos, el Espíritu Santo que estaba ahí, hermanos, guiando al pueblo
y que nunca se perdió, digamos, el remanente fiel que tenía Dios a través de la historia, ¿verdad? A pesar que pasó momentos muy, muy difíciles. Entonces, mis hermanos, nosotros hay que tener eso, digamos, que cuando leemos, digamos, el ámbito profético, hay que tener la seguridad, digamos, la seguridad que nos presenta, es decir, que es la profecía, hermanos, es algo seguro y nos menciona y nos advierte en qué tiempo de la historia estamos para el pronto regreso de Jesús y cómo nosotros debemos prepararnos. Porque si nosotros leemos ahí segunda de Pedro, vamos a buscar ahí nuestras Biblias, segunda de Pedro, vamos nosotros, mis hermanos, a leer capítulo 1, versículo 16 y el 19. ¿Ah? Dice, porque no os he dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Recuerden, mis hermanos, dice que nos han dado a conocer, digamos, lo concerniente a la segunda venida de Jesús, no como fábula, ¿sí? No es como, no es un cuento, mis hermanos, es algo real, ¿verdad? Es algo real, no es un cuento. Un cuento lo puedes tú interpretar como tú quieres, ¿verdad? No tiene, digamos, ni tiempos, pues, cualquier tiempo. Pero en el ámbito profético no, por eso dice el 19. Tenemos también la palabra profética, más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, hermanos, que la palabra profética es como una antorcha, ¿verdad? Dice, como una antorcha, hermanos, que nos alumbra hasta el día que esclarezca, hermanos. La Biblia, mis hermanos, en el ámbito profético, es una luz, hermanos, para darnos cuenta en qué tiempo de la historia estamos. Y prepararnos y preocuparnos, mis hermanos, por preparar a otros. Ese es el objetivo. Cuando tengamos que estudiar, mis hermanos, Daniel, y estudiar, digamos, ahí la estatua y todo lo demás, vamos a darnos cuenta, hermanos, que estamos nosotros ya viviendo la última, digamos, parte de la historia humana, de la vida humana. Entonces, eso nos debe llevar a nosotros, hermanos, a apresurarnos, a prepararnos, preparar a nuestra familia y preparar al resto de personas para el encuentro con Cristo. No es tiempo, digamos, para que nosotros andemos, hermanos, vacilando, para estar, ¿verdad?, viviendo un cristianismo a medias, o poder, mis hermanos, todavía decir, no, el Señor tarda para venir. No, es tiempo que nosotros, mis hermanos, anunciemos el mensaje con urgencia, con urgencia. Y es por eso, hermanos, que el ámbito profético no son fábulas, es una antorcha, es una luz que al pueblo de Dios lo guía para saber en qué tiempo está y prepararse y preparar al pueblo para el encuentro con su Señor. Entonces es fundamental que estudiemos también esto, ¿verdad? Es fundamental, es fundamental. Y es por eso, mis hermanos, que si nosotros leemos un poquito más adelante, el 20, del mismo libro de 2 de Pedro, encontramos lo siguiente, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ajá. Hay que entender también esto. Cuando nosotros leemos el ámbito profético, es la Biblia sola quien se debe interpretar, no nosotros. Para entender la profecía, hermanos, hay que estudiar la Biblia, sola Biblia y también la historia, para poder corroborar lo que la Biblia dice o lo que se dio, mis hermanos, en el ámbito histórico. Hay muchos que interpretan, hermanos, la profecía o el libro de Daniel o Apocalipsis de otra manera. Y ahí, hermanos, surge errores, surge, digamos, eh, algunos fracasos. Y aunque no crean mis hermanos, por este ámbito profético hay muchos grupos que salieron de nuestra iglesia. Salieron los gambetas, salieron mis hermanos, la iglesia, la reforma, y etcétera, etcétera, muchos que salieron. Entonces, digamos, es muy cuidadoso que entendamos cuando estudiemos esto. Porque muchos de mis hermanos cuando estudian profecía se van a un extremo e incluso comienzan a fijar fechas para determinadas cosas donde no hay, donde no se puede. Entonces, mis hermanos, hay que entender eso nosotros. Cuando estudiemos, digamos, nosotros estos libros, hay que entender, dice, que la profecía
digamos, no tiene una interpretación privada. No es que como yo creo. Y es por eso que como iglesia, mis hermanos adventistas, tenemos, digamos, una interpretación de las profecías. Y la interpretación es histórica. Somos manos historicistas, ¿verdad? Creemos que la historia nos da la validez de las profecías que está estudiando. Que la historia, mis hermanos, corrobora lo que nosotros estamos estudiando. Porque algunos hermanos hay los futuristas, ¿verdad? Muchos creen que lo que se escribió Apocalipsis es para el tiempo futuro. Los preteristas, hermanos, creen, hermanos, que la interpretación o que lo que se escribió en Apocalipsis o el ámbito profético es para el tiempo pasado. No, mis hermanos. Necesitamos entender esto nosotros. Que la profecía no es interpretación privada, es algo que tenemos que entenderlo y que el tiempo o la historia nos da la razón de lo que estamos entendiendo. Porque ¿qué sentido tendría, mis hermanos? Si es para el tiempo futuro y si ya pasó en el tiempo pasado. Si ya se dio, fue para el tiempo pasado, entonces no tiene nada que ver conmigo. Y si es para el tiempo futuro, tendrá que ver con las generaciones futuras. No, nosotros somos parte o estamos dentro de esto y el mensaje es para nosotros. Y el mensaje es para nosotros, mis hermanos. Entonces, hay que tener bastante cuidado cuando nosotros analicemos, digamos, aquí, lo que estamos diciendo, digamos, Apocalipsis, o cuando analicemos cualquier libro profético, hay que tener bastante cuidado en el ámbito de poder, hermanos, interpretarlo. Recuerden que la Biblia se interpreta sola. Y es por eso que hay que comparar los símbolos con su significado y darle el mensaje que nos quiere dar o nos quiere enseñar. Bien, Apocalipsis 22, vamos a ver un poco ahí, vamos adelante. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Y si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. En el ámbito profético no podemos añadir nada, ¿verdad? No es que yo creo, no es que yo pienso. No funciona así. El 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro, dice mis hermanos, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay que tener bastante cuidado porque también está en peligro nuestra salvación. Dice hermanos que no se puede añadir ni se puede quitar. Es decir, tiene su propia interpretación la Biblia. Pero la pregunta, hermanos, ¿por qué muchos de repente tienen diferentes significados? Muchos interpretan de una manera distinta. Es que muchas veces, mis hermanos, pensamos que nosotros tenemos la autoridad o la capacidad de poder interpretarlo. No es así. En estos tiempos, mis hermanos, no es que uno recibe otra luz, otro mensaje, es revelado para entenderlo, no. Está revelado. Por eso dice, hermanos, el libro de la revelación, es el que fue abierto, ya fue revelado. Solamente nos queda a nosotros estudiarlo con diligencia, con cuidado y entenderlo, el mensaje que nos quiere enseñar. No hay otra interpretación, otra forma de poder, digamos, analizar o entender esto, ¿verdad? De entender esto. Y después, hermanos, vamos a estudiar también nosotros, digamos, más adelante, algunos símbolos y luego comparar y ver qué nos quiere decir, hermanos, cada mensaje. ¿Ok? Y es por eso, hermanos, que recordemos, mis hermanos, que Pablo, cuando escribe a Timoteo, según Timoteo 3:16, menciona que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso incluye también el ámbito profético, ¿sí? Entonces, Apocalipsis fue inspirado por Dios, enviado a mis hermanos, o Dios es el autor, enviado, digamos, a Juan a través de un ángel, y dice, hermanos, que la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, ¿sí? Apocalipsis nos enseña, para instruirnos, para conocer al Señor. El objetivo, hermanos, de la palabra de Dios siempre es, como dice 2 Timoteo 3:17, ¿sí? Hacernos hombres de bien. Hacernos hombres de bien. Entonces, cuando tú lees Apocalipsis, lee con esa finalidad de conocer más a tu Señor y de que el Señor pueda hacer cambios en nuestras vidas y ser mejores personas. Porque muchos, mis hermanos, a veces estudiamos para a veces atacarnos entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos. No sé si ustedes se han dado cuenta, mis hermanos, los que son
digamos, se apartaron de la iglesia, los que son vegetarianos o que son de repente, digamos, cambiaron el estilo de vida en la forma de alimentarse, critican muchas veces a la iglesia. En vez, mis hermanos, de tener el mensaje de salvación o de ayudar a que la iglesia entendiera cuál es el mensaje que tiene para el tiempo final Dios para su pueblo. Entonces, esto es, mis hermanos, lo que nos debe llevar a instruirnos, ¿verdad? A fortalecer a nuestra iglesia y a preparar a la iglesia que sea una iglesia de bien. Una iglesia, hermanos, que pueda testificar de Cristo a las demás naciones. Y es por eso, hermanos, que Juan 7:17, vamos a estudiar ahí, menciona, mis hermanos, lo siguiente, miren, Juan 7:17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, otra vez, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, ¿qué debe hacer? Dice, debe conocer la doctrina si viene de Dios. ¿Y cómo conozco si la doctrina viene de Dios? Con la interpretación de su propia Biblia. La Biblia sola se interpreta. No hay una interpretación humana. No hay una interpretación propia o privada. Eso hay que entender, mis hermanos. Porque he conocido, mis hermanos, una iglesia grande donde vinieron con profecía, con espíritu de profecía, destruyeron una iglesia. 80 miembros los dividieron en dos grupos. Comenzaron, hermanos, a discutir que esto allá, que acá, que si tú comes esto te pierdes, si tú comes lo otro tú eres salvo, y se dividieron hasta el día de hoy. Y la profecía o la Biblia nunca, mis hermanos, es división, es unión para su pueblo, fortalecimiento para su pueblo, ¿verdad? Es muy distinto, mis hermanos, que cuando uno predique las verdades que encontramos en la Biblia, el mundo nos persiga, el mundo nos critique, es muy distinto. Que en la propia iglesia hagamos divisiones. Es totalmente diferente. Entonces, mis hermanos, el que quiere hacer la voluntad de Dios debe conocer cuál es la doctrina de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para uno? Entonces, y yo quiero, mis hermanos, en esta mañana terminar con lo siguiente. Apocalipsis 3:10. Vamos a buscar ahí Apocalipsis 3:10. Con esto, mis hermanos, vamos a tratar, hermanos, de terminar. Porque, hermanos, nosotros queremos entender Apocalipsis, hermanos, de una manera más fácil, ¿verdad? Vamos a estar, hermanos, con un sentido, digamos, más distinto que podamos nosotros entender. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué dice, mis hermanos? Claramente el texto. Ajá. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que has de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Es fundamental, mis hermanos, que entendamos esto. Cuando nosotros, mis hermanos, obedecemos lo que la Biblia enseña, Dios nos va a guardar, hermanos, el momento crítico, el momento de prueba. Entonces Dios quiere que nosotros lo conozcamos más. Y vamos a conocerlo, mis hermanos, a través de este estudio. Y recordemos, mis hermanos, de repente hay algo en el ámbito profético que vamos a entender y va a haber, digamos, discusiones de quiénes son, qué es esto. Más que eso, mis hermanos, sobre todo eso, nuestra fortaleza de nosotros es conocer qué es lo que está haciendo el Señor por nosotros y qué responsabilidad nos dejó a nosotros que debemos cumplir y hacer en esta tierra. Así que hoy, mis hermanos, nos hemos abierto un poco leyendo Apocalipsis, introduciéndonos al mensaje. Poco a poco vamos a ir un poquito más, y queremos que nosotros podamos entenderlo a esto, ¿sí? Así que, mis hermanos, vamos a orar, vamos a culminar, que el Señor, mis hermanos, nos pueda ayudar a entender, vayamos a casa, o ahí, hermanos, estudiemos,
Yo, hermanos, les recomiendo mucho estudiar el libro de Máximo Vicuña, Apocalipsis, mis hermanos. Es un libro donde te pueda también ayudar y pueda fortalecer un poco más, ¿verdad? Podemos, mis hermanos, ayudarnos de esa manera. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos, Señor, agradecerte porque tú escribiste este mensaje para tu pueblo. Y tú quieres, Señor, que nosotros nos preparemos y podamos enseñar y preparar a tu iglesia, a tu pueblo. Somos conscientes, Señor, que tú tienes un pueblo la cual entiende el mensaje profético y somos los llamados para enseñar al resto de personas. Aunque hay muchos, Señor, que no entienden, que tuercen las escrituras porque quieren interpretarlo a su propia manera. Por favor, Señor, ayúdanos a que te conozcamos más a ti y podamos también ayudar a que nuestros hermanos te conozcan. Más de lo que vamos a hacer cosas fuertes, Señor, concerniente para muchas cosas, hablando, digamos, en el ámbito de doctrina, pero más que eso, Señor, queremos que tú nos hables con amor para poder rescatar a otros a tu amor de salvación. Bendice a mis hermanos en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano Demer, muchas gracias por el mensaje.